Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta otra emisión de Reporte 10. Esta noche vamos a platicar Claudia Rodríguez y su servidor. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches a todos. Vamos a platicar Claudia y su servidor con Rafael Serrano. Rafael Serrano nos hace favor de asistir aquí, como lo ha hecho a otros espacios periodísticos en donde participan Lilia Arellano y Abelardo Martín, junto con sus servidores. Rafael Serrano, muy buenas noches. Buenas noches, Paco, ¿cómo estás? Bien, con el gusto de recibirte. Rafael Serrano es un maestro en comunicación y recientemente ha estado en Barcelona y le ha tocado presenciar eventos de los que todos tenemos alguna noticia, sobre todo los del terrorismo, y algo muy importante, algo que se acerca para el próximo 3 de octubre. Un referéndum, una elección para decidir si Cataluña sigue perteneciendo a España. De todo esto, con esta visión fresca desde Barcelona, vamos a platicar pues con Rafael. Rafael, platícanos, tú estuviste cerca de la Rambla. Sí. Cuando se dio este atentado de una furgoneta recorriendo prácticamente más de medio kilómetro. Más de medio kilómetro. Y cobrando muchas víctimas. Sí. Bueno, evidentemente es un evento muy trágico, tremendo, una tragedia y un acto terrorista, sin duda. Lo que les comentaba antes era que lo que no me había gustado eran 2 cosas de eso. Por supuesto, el dolor es horrible, los muertos y los heridos, sobre todo murieron niños que ni la debían ni la temían. Pero a un lado de eso, a mí lo que me preocupa es el manejo tan ideologizado que se hizo y que pone en cuestión muchas cosas. Por ejemplo, la manera en que se comunicó el atentado me parece inadecuado, porque se prohibió inmediatamente cualquier escena fuerte al respecto, cuando en los medios, en las redes sociales, como ahora les dicen, aparecía todo. Yo les comentaba que yo estaba a 10 minutos de una biblioteca, de una librería muy famosa que se llama La Central, que está en el Raval y que está a un lado de la Rambla Canaleta donde sucedió el atentado, y que me llegó la información no por los medios españoles, sino por un medio de Azerbaiyán, donde yo tengo unos amigos que vivían en el Raval y me dijeron: acaba de pasar esto, y me mandaron un video. Acaba de pasar esto, ¿cuánto tiempo? 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos y teníamos el video. Horrible, porque se veían los niños tirados, las mujeres heridas, los hombres sangrando, unos inertes, o sea, espantoso. Un carro, la furgoneta estrellada, y eso es lo que sabía. Confusión, llega la policía. En este caso es importante, en España, como ustedes saben, hay 3 policías, o más o menos 3 policías. Una que digamos es la nacional, que es la Guardia Civil de añeja historia, franquista, por cierto, y luego la policía propia de Cataluña, que es, le llaman los Mossos de Escuadra. Así es. Y después está la policía de la ciudad, que es la Guardia Urbana, que es la que trata, digamos, con los asuntos de la vida cotidiana. El policía preventivo, que como somos. Exactamente. Los primeros en llegar no son los Mossos de Escuadra, son la Guardia Urbana y los bomberos, que llegan a ayudar a la gente, e incluso sale gente a tratar de ayudar a los heridos, más de 80. Los muertos estaban tirados y acordonan la zona, y entonces llegan los Mossos de Escuadra. La Guardia Civil no se presenta sino hasta después. Los Mossos de Escuadra hacen cinturones para resguardar la zona y para tratar de atrapar a los terroristas, que en este caso, según entiendo, era nada más uno, el que iba conduciendo la furgoneta,
qué cosa curiosa, si, ya ven que los del primer mundo consideran que todo lo hacen bien, pues se les fue 3 cinturones de seguridad y este muchacho de 18 años lo salva. De manera, se escapa y se va a pie caminando 100 kilómetros al norte, cerca de donde él vivía, de una población pequeña que se llama Ripoll, y lo encuentran en un viñedo 2 días después, creo, 1 o 2 días. Pero caminó 100 kilómetros 100 en 2 días. kilómetros. En algunos casos se subía a camión, a un transporte e incluso amenazaba y después caminó. Y llegó ahí y lo encontraron en un viñedo y ahí los mozos de escuadra que lo habían ubicado ya por una razón, porque habían descubierto la renta de la camioneta que tenía el DNI, como dicen allá, o sea, su certificado a nombre de su hermano, que habían rentado la camioneta. Entonces se entrega y grita: Alá es grande, y trae un cinturón que aparenta ser de explosivos. Los mozos de escuadra lo acribillan y lo matan. Entonces los medios no nos informan de esa situación, en qué situación estaba, sino nos dicen simplemente que lo matan. Después supimos... ¿Pero utilizan la palabra matar? No, a eso voy. Hablan abatir. Y hablan además que los mozos de escuadra se enfrentaron algo así como al Chapo Guzmán y 30 más, cuando en realidad era un escuincle de 18 años que estaba gritando como enajenado y que traía un cinturón falso de explosivos. Me parece que en términos de inteligencia hubiera sido necesario someterlo y obtener información, pero matan a todos. Esto es muy sospechoso, Rafael. Fíjate, acá más o menos en el tiempo aproximado en que se dan los sucesos de la Rambla en Barcelona, también tenemos el asunto muy comentado en medios de comunicación mexicanos, de que la Marina abate, porque es el término que se utiliza prácticamente mundialmente para evitar utilizar matar, asesinar. Abate a un presunto narcotraficante, y digo presunto porque no se le comprobó, como no fue sometido a un proceso judicial, no sabemos si realmente era o no era lo que dicen que era. Y el Ojos, en Tláhuac. Sí. Y cuando la lógica te indicaría, vamos a detenerlo, vamos a sacar la información de cuáles son sus redes de distribución de droga, lo que hacen, no solamente en este caso, sino muchos otros en donde están involucradas las fuerzas federales contra narcotraficantes, abaten, fíjate nada más que eufemismo para decir asesinar, asesinan al presunto delincuente. Entonces, vivimos lo mismo que en España, excepto que el terrorismo en México es narcotráfico. Sí, porque tú tienes aterrorizados a todos. Y tiene dimensiones mayores, pero es el mismo procedimiento. Y me llamó mucho la atención otra cosa, la descoordinación que hay de las policías. Por ejemplo, los mozos de escuadra, después se supo, habían recibido tardíamente un informe de que un imán había llegado a esa zona y que es el que convence a estos chicos de hacer este tipo de cosas, y que no sabían. Y ahora sabemos que se debe al pleito que trae la Guardia Civil Central contra los mozos de escuadra independientes, porque hay que ponerse la medalla. ¿Quién se pone la medalla? El que abate. El que asesina. Exactamente. Entonces, ¿quién se puso la medalla? Los mozos de escuadra. Y los medios empiezan a decir que los héroes que se jugaron la vida fueron los mozos de escuadra. ¿Cómo se jugaron la vida si los mataron a mansalva? No nada más a él. Antes, a 200 kilómetros al sur, abatieron a los otros 3. Como dicen, los asesinaron. Igual, hincados y órale. Después se supo que el que los mató, el mozo de escuadra que los mató, fue uno, y que en ese momento está en una clínica psiquiátrica, porque esa es la orden. Entonces uno se espanta y dice, bueno, ¿de qué se trata? ¿No? ¿No te da la impresión de que acusamos a estos jóvenes de terroristas cuando quien en verdad nos incrementa el terror son los gobiernos nacionales? Creo que sí, pero no solamente eso. Yo aquí veo 2 tufos malolientes. Uno es el eurocentrismo y otro es el nacionalismo.
a lo mejor mis amigos catalanes se van a enojar con algunas cosas que diga, pero el nacionalismo, como ustedes saben, finalmente es malo. O sea, no ayuda a la democracia, ni a la diversidad, ni a la integración, ni a la convivialidad, pero tampoco el eurocentrismo. Y creo que aquí el problema que tienen es un problema eurocéntrico, es decir, la Unión Europea no ha garantizado ningún modelo de derechos humanos, fíjense lo que estoy diciendo, a la altura de lo que dicen y le exigen a los demás. No lo ha garantizado. El caso concreto, pues es la situación de los migrantes en este momento en Europa. Por decir un caso, España se comprometió a recibir 17,000 refugiados de las luchas que generó la propia Europa y Estados Unidos en Túnez, en Libia, en Irak, ¿sigo? En Siria, etcétera, etcétera. Ellos mismos, porque además de que la generan, aportan armas. Venden armas. Venden armas. Ahorita les estaba comentando que el rey de España acaba de condecorar al rey de Arabia Saudita porque le concedió dos cosas. Una, la compra de explosivos y la compra de material bélico de alto nivel con cantidades infernales. Es el tercer proveedor de armas España a Arabia Saudita, que es, ojo, de donde viene una de las ramas del yihadismo que se llama el salafismo, que es la que origina todo este tipo de cosas. Ahí está el Wahhabi. Los yihadistas fueron los que se adjudicaron este acto. Entonces, ¿para qué nos hacemos locos? El modelo europeo de defensa de los derechos humanos, pues no lo están cumpliendo. España se comprometió a 17,000, recibir 17,000. ¿Quieren saber ustedes en este momento cuántos ha acogido? 1,500. Yo encuentro muchos paralelismos. Así como en México se da esta lucha terrorista contra el narcotráfico, también veo que es Estados Unidos quien aporta las armas, quien vende las armas y que le conviene mantener este estado de cosas para seguir haciendo negocio con nosotros. Sí, es increíble. Vamos a hacer una pequeña pausa, Rafael, si nos permiten, y enseguida volvemos más en esta interesante plática con Rafael Serrano. En un momento regresamos a Reporte 10. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado.
¿Qué tal ha pasado su domingo? Yo espero que muy bien y que lo culmine tranquilamente platicando con nosotros, porque usted también interviene. Usted interviene a través de nuestras redes sociales que aparecen aquí en la pantalla. Seguimos en la conversación, Claudia Rodríguez, su servidor, con Rafael Serrano. Rafael, este 3 de octubre, ya en unos días, en Barcelona, concretamente en Cataluña, habrá un referéndum en donde, bueno, que se ha pospuesto muchas veces este referéndum, pero que ahora sí están decididos a llevar adelante para decidir los catalanes si continúan o no dentro del Reino de España. ¿Cuál es la perspectiva que hay desde tu punto de vista? Bueno, a ver, precisar unas cosas. Primero, lo que se va a decidir el 1 de octubre... Es el primero. Es el 1 de octubre. Es algo que desarrolló y propuso el Parlamento, es decir, el Congreso de Cataluña, que se considera soberano. Entonces propuso la elaboración de un referéndum para decidir si quieren seguir perteneciendo a las comunidades autónomas que definen el Reino de España o si se paran de él. El referéndum es el derecho a decidir. Aquí está el fondo del problema. El gobierno central dice que eso es ilegal y ha declarado que el referéndum es ilegal. Y hoy, acabo de oír, Rajoy acaba de señalar que va a requisar las urnas, va a requisar los instrumentos de la votación. O sea, lo que quiere es impedir a toda costa que el 1 de octubre se lleve. Esto es lo que llaman choque de trenes, porque los catalanes, a diferencia de otros países, incluyendo México, sí se movilizan y sí saben cómo hacerlo, porque tienen mayor organización y porque tienen una tradición de lucha, sobre todo narcosindicalista, muy fuerte. Bueno, la pregunta es, ¿se celebrará el referéndum o lo impedirá? ¿Quién lo va a impedir? Pues el gobierno central tendría los instrumentos para hacerlo. ¿Cuáles son? Pues la ley, y si no se aplica la ley y hay desobediencia, ¿qué tienes a mano? La represión. Así es. ¿Se aventará, pregunto, Rajoy, la represión? Pero con referéndum o no referéndum, ¿cuál es la perspectiva de este movimiento separatista de Cataluña? Buena pregunta. Creo que es el fondo de la cuestión. Bueno, lo que estoy contestando es que quién sabe si haya referéndum. Lo que sí es que va a haber mucho conflicto en las calles y quién sabe qué pase. Lo que está en el fondo es un alejamiento del gobierno central con respecto a lo que es Cataluña y viceversa. Cataluña se ha aislado. Entonces es un problema de distanciamiento del gobierno central y de Cataluña. Le llaman encaje institucional. Cataluña ha pedido tener el mismo estatuto de autonomía que el País Vasco. Lo que pasa es que no sé si ustedes conozcan un poco de historia de España. El estatuto de autonomía del País Vasco es muy autónomo, vamos, no tanto como Cataluña. Se entiende, porque el País Vasco, aunque es muy productivo, son 2 millones de habitantes, pero Cataluña son 6 millones. Y además existe otra cuestión, aunque las comparaciones son odiosas, se ha dicho mucho que Cataluña es el equivalente al Estado de Nuevo León en México, que Barcelona es Monterrey, como California. Monterrey. Y bueno, en México y concretamente en Nuevo León hemos tenido intentos separatistas. Claro. Ahí hay un movimiento que tiene muchos años que pugna por el nuevo Reino de León. Y quizá por las mismas causas, porque uno de los argumentos de quienes quieren separarse de la República Mexicana en Nuevo León es que la federación no retribuye al Estado lo que ellos producen. Y creo que es el mismo argumento por el estilo
que se da en Cataluña ahora mismo, ¿no? Ese es, digamos, el argumento económico. Pero también hay ideológico. Claro, y cultural. Yo creo que primero el argumento económico que siempre pesa mucho es que el Producto Interno Bruto de España, el 25% se produce en Cataluña, y ellos lo que dicen es que el fisco, Hacienda no les retribuye lo mismo, que debería darles el 25%. Pero no nada más es eso, tiene que ver también con el concepto, por ejemplo, de nación. Concretamente, ellos quieren que se reconozca a Cataluña como nación en el sentido de territorio, de lengua y de instituciones hechas por los catalanes. Tienen y reúnen todas esas condiciones. De hecho, el Día de la Independencia, que es la Diada, que se celebró hace unos días, que hubo 1 millón de gentes en las calles, lo que celebran es la derrota del independentismo catalán en 1784, algo así, no me acuerdo. Bueno, ese día es una derrota, en donde el gobierno central español los derrota y a fuerza los integra a la unidad española. Hay entonces un problema histórico de derrota, que para ellos es de independencia. ¿Van por la reivindicación? Creo que sí pesa mucho eso, pero además pesa otra cosa. Durante mucho tiempo, Cataluña le pidió al gobierno central mayor libertad y el gobierno central se cerró, fue negándolo, hasta llegar al extremo que cuando el Parlamento decide hacer un estatuto autónomo, pues si yo soy gobierno central lo tomo y lo negocio. Eso no lo hizo el gobierno central, y menos el de derecha, al contrario, lo cerró y prohibió que la lengua catalana sea la predominante. Y lo es. Es un insulto a un catalán decirle que tú primero tienes que aprender español. Lo primero que tienes que aprender es catalán. Lo que hablan en tu caso. Claro. Y te imponen el español. Por ejemplo, si un niño quiere llegar a estudiar en una escuela catalana y no habla español porque es andaluz o porque es mexicano, lo que sea, la ley obliga a que las clases se den en español. En el estatuto que pedían ellos es el obligatorio es hablar catalán y como lengua vehicular el español. Se los mochan. Pero así 20 cosas más. Entonces no nada más es un problema de dinero, es un problema cultural, de sometimiento. Yo siempre he tenido la duda, porque ambos fenómenos se dan al mismo tiempo prácticamente. Jordi Pujol, un presidente de la Generalitat durante muchos años, pues es acusado de lavar dinero, una enorme corrupción. Si mal no recuerdo, la cifra por la que se le acusa son 43.000 millones de euros que habría lavado en bancos de Andorra, de la vecina Andorra. Sí. Y todo esto se da, no sé si como respuesta a esta acusación en contra del cacique político, que definitivamente así ha funcionado el señor Pujol, o en caso contrario, que sea una reacción por la represión que ha ejercido el gobierno de Madrid en contra de Cataluña. ¿Qué es? Las dos cosas. Son las dos cosas. Las dos cosas. Y muy bien explicadas además. Mira, Jordi Pujol funda un partido que se llama Convergencia y Unión, que es la reunión de un grupo que se llama Convergencia y otro que es Unión, un partido de centro derecha nacionalista, es decir, opuesto al centro. Jordi Pujol es muy hábil, es un político muy hábil que logra grandes canonjías en gobiernos socialistas y gobiernos populares y logra grandes beneficios. Ahora sabemos dónde están, ¿verdad? Jordi Pujol es un individuo que jugó con sus 12 diputados en el Congreso para dar las mayorías que requería el gobierno popular, si era de derecha, o de izquierda, si era Felipe González. Así jugó hasta que se terminó esto. ¿Por qué? Porque el régimen de Pujol fue muy corrupto, desde siempre. Quienes hemos estado viviendo Cataluña en los últimos años, sabemos que la mugre corrupta empezó a surgir, como sucede en México, de los lugares periféricos fue subiendo. Casos notorios como el que manejaba el Palau de la Música, que era un hombre nombrado por Pujol, fue agarrado en corrupción, todos ellos, porque son la misma tira, la derecha
funciona así, ¿va? Y hizo esto en Andorra, es cierto, mar de corrupción. Pero ojo, Andorra es como el Mónaco o las Bahamas offshore. Se sabe que el gobierno popular amenazó a los bancos si no daban los números de cuentas secretas de Jordi Pujol. Entonces, ¿qué quiere decir? Las dos cosas. El gobierno lo quería utilizar para demeritar a Convergencia. Lo logró. En este momento, la independencia, el partido de Pujol tiene minoría. Es muy probable que si se hacen elecciones en Cataluña gane la izquierda, Esquerra Republicana. Entonces quiere decir que logró el gobierno central debilitar a la derecha, pero no el independentismo. Entonces sí es cierto, son una bola de corruptos. Y los bajaron, prácticamente el comercio ya no existe. Ahora existe una cosa que se llama Podecat, que no van a tener mayoría. ¿Quién va a ganar? Van a ganar Esquerra Republicana y un sector de izquierda radical que se llama CUP, anticapitalista. Truena el referéndum, va a gobernar la izquierda y va a ser más grueso. O sea, lo que viene es una fractura institucional. Y también entonces habría que considerar a la monarquía, que tiene un peso también importante. Has tocado el punto. Todo esto. Has tocado el punto. El verdadero problema de España es que el modelo de la transición democrática no da. Y el modelo de la transición democrática, su eje es el rey, es la monarquía parlamentaria. El rey era el punto de estabilidad, si me lo permiten decir, para sostener tranquilo el ejército, que no permitiera un golpe de Estado cuando las fuerzas de izquierda, incluso el Partido Comunista y el anarquismo, que es muy fuerte, se pudieran levantar. En este momento ya pasó todo eso. Tenemos una transición, les digo, fallida. Claro. Como acá. La transición terminó en un fango de corrupción. Por supuesto que sí. Yo creo que de allá hemos traído muchas de esas Revisen cuestiones. y verán ustedes cuántos ayuntamientos están indiciados en corrupción. Del Partido Popular y del Partido Socialista. Viene un quiebre y empiezan a surgir partidos emergentes. De derecha se llama Ciudadanos y de izquierda se llama Podemos. Y luego, en el caso de Cataluña, que tiene raigambre, digamos, anarquista, surge CUP, que son aguerridos, pero que tienen una forma de organización increíble. ¿Esos no quieren rey? Nuevos paralelismos. En México tenemos gobernadores indiciados. En México ha surgido una fuerza arrasadora, que es la del partido Movimiento de Regeneración Nacional. Así. Paralelismos. Así, idéntico. Casi idéntico. Casi idéntico, pero con una razón cuando se dice, es que lo que viene es que se van a independizar. Yo, personalmente, creo que no. Nosotros no nos podemos independizar de una pausa. ¿Perdón? Vamos a hacer la pausa y enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado.
Qué bueno que siguen en la sintonía de Reporte 10. Platicamos esta tarde-noche con Rafael Serrano, quien trae una visión muy fresca de lo que en Europa se ve de México. ¿Cómo nos ven por allá, Rafael? No nos ven. Estamos invisibles porque en parte nuestro Servicio Exterior mexicano ha decidido no tener una posición, al menos en España y en el Consulado de México en Barcelona. Es no existir. Miedo pavoroso a decir algo para no quedar mal con el gobierno popular que está en contra del soberanismo, ni con la Generalitat que le exige el toma de posición y que no toma posición. Nuestra posición es indefinida. ¿Qué saben de México? Pues que hay terremotos y que matamos a cada rato cientos de gentes por el narcotráfico. La noticia más importante de México en el tiempo que estuve fue el secuestro y muerte de una española en Tamaulipas, un gran escándalo. Pero también los terremotos y las matanzas. Cuando me invitaron a un coloquio, yo les decía que a mí me preocupaba mucho la manera ideológica o manera sesgada en que los medios trataban la situación. Yo les decía, miren, en México tenemos una crisis de derechos humanos profundísima. Y les explicaba todas las debilidades que teníamos. Y ustedes me hablan de que tienen miedo. Váyanse a México. Le digo, ¿a ustedes tienen miedo de, incluso hacen una manifestación en donde si no tenemos miedo? Yo estaría aterrado. Porque unos locos en cualquier momento, en cualquier circunstancia te pueden degollar y matar. Pero en México lo hemos sistematizado. Sí, lamentablemente. Lamentablemente. Pero ustedes, yo no he oído al gobierno de Rajoy que le diga a Peña Nieto que no acepta sus posturas con los derechos humanos. Niños que mueren en las travesías, que no hay protección, trata de blancas, desaparecidos, mutilados. ¿Dónde están los derechos humanos? Callados. Yo no oigo a la Cancillería española hablar de eso, ni la Unión Europea. Ah, pero sí se desgarra las vestiduras porque hay 14 muertos en las Ramblas. O 120 muertos en Venezuela. Así es, así es. Digo, esas son las diferencias que no acabo de entender. Ah, ¿por qué? Porque la Unión Europea en este momento está dominada por la derecha y por gobiernos tan fascistas como Polonia, como Rumanía, como Bulgaria, que los metieron, perdón la palabra, a fuerzas, por no decir otra palabra mexicana, con calzador, porque no tienen tampoco esquemas de derechos humanos. No son Finlandia, ¿verdad? Pues no sé si Finlandia pertenezca a la Unión Europea, no son Noruega, no son Dinamarca, en donde ahí sí le crees. Entonces, ¿cómo es posible que la famosa Europa civilizada hable de derechos humanos cuando en su propio territorio tampoco los garantiza? Porque derechos humanos, entiendo, también tiene que ver con el derecho a trabajar, a convivir, a creer en algo, a prosperar. El derecho a la felicidad. Exactamente. No existe. Bueno, un dato que te lo estaba diciendo ahorita. Los marroquíes de tercera generación, que son españoles, son comunitarios, son europeos, porque así lo decidió el Estado español, ¿verdad? El 36% de los desahucios en España lo sufren los migrantes. Esto es, los echan de sus casas, los lanzan, como decimos en México. ¿Esos son derechos humanos? Por supuesto que no. El derecho a la vivienda es uno El de los derecho a la derechos humanos. vivienda, el derecho al trabajo. No todos tienen seguridad social. Trabajan en negro, como dicen allá. Pues, igual en México. Entonces, ¿de el qué? comercio Sí, informal. y es que los derechos humanos en realidad, Rafael y Francisco, no sé si coincidan conmigo, que en realidad, bueno, pues sí es un término internacional para hablar también de lo que son las garantías individuales de cada país, ¿no?
Entonces tenemos que revisar cuando hablan del modelo de convivencia. Ellos dicen, nos están rompiendo nuestro modelo de convivencia. Pues ojalá para que se vuelvan más fraternos, más solidarios, más incluyentes. Todo eso que nos endosan y nos lo pide la OECD, ¿no? Pero a la hora de la hora no sucede así. 1,500 o 1,700 cuando te piden 17,000. Garantías para que tú puedas prosperar en el trabajo y no sigas siendo perico perro. La discriminación en pleno. Así es. No hay, ¿cómo le llaman? Movilización social. 1 de cada 5 franceses son musulmanes. Y es muy probable que a finales de siglo 3 de cada 5 franceses sean musulmanes. Y sin embargo, no hay modelo de convivencia. Van a seguir funcionando esto. Así es. Se están excluyendo. Vuelvo a los paralelismos. Pareciera que todo se repite. ¿No ves una situación similar de los mexicanos en Estados Unidos, por ejemplo? Por supuesto. Tampoco se han logrado integrar. No. Tú vas a una comunidad de chicanos en Los Ángeles o en Chicago o en San Antonio, Texas, o en cualquier pueblo de Texas, y verás que se reproducen las prácticas de Michoacán o Zacatecas o de Oaxaca. Ellos siguen viviendo en una comunidad muy similar a la que crearon en sus orígenes en la tierra mexicana. Incluso aquí en México también. En la Ciudad de México, sí. También en Nezahualcóyotl. Si tú te vas a Nezahualcóyotl vas a encontrar Michoacán y Puebla. Nada chilanga. Pero bueno, volviendo a lo que dices, sí es cierto, pero a mí me parece más, no solamente los mexicanos, los mismos negros que tienen 50, siguen sin integrarse. A lo que acabamos de ver. Los disturbios siguen siendo un problema de integración racial. No nos han integrado. Aunque hayamos tenido un presidente negro, occidentalizado o blanco, como dicen. Esa es una bomba de tiempo, ¿no? No, es una bomba de tiempo. Porque a nivel global el problema civilizatorio es ese. Nos hablan de integración, nos hablan de interculturalidad, pero no dan ninguna base para lograrlo. Por ejemplo, ¿por qué no me pongo a desarrollar África en lugar de mandarles misiles? De desestabilizar gobiernos, mejor los estabilizo y creo democracias, secularizo. Trabajo en procesos de educación para que en Arabia Saudita las mujeres dejen de ir atrás de los hombres, para que podamos pensar en realmente un sistema de justicia que no mate a la gente, porque ahí la justicia es te mato. Estás hablando de México, ¿verdad? Porque todo lo que estás diciendo, como bien decía, parece que... Cuando estaba en el Cáucaso, veía que en Bakú, que es la capital de Azerbaiyán, riquísima, tú veías unos rascacielos impresionantes, o sea, el dinero de los petrodólares y de los gasoductos. Veías caminando a un árabe en shorts, vestido al estilo voy a ver Miami contra Nueva York, en un estadio, vestido de shorts, con chanclas, y atrás 5 mujeres con sus burkas cerrados. Les dicen los cuervos a las mujeres. O sea, ¿de qué se trata? Y los derechos humanos. Y esas dictaduras, son dictaduras, les llaman democracias, y en realidad están siendo sostenidas por Europa, por Angela Merkel, hombre. Y entonces después nos viene a decir que hay que parar la emigración porque no sé qué, y sostiene entonces al régimen de Turquía para detener todas las migraciones. Y Turquía se endurece y se vuelve una dictadura que persigue periodistas, ¿han oído hablar de eso? Y los mata, como pasa creo que en México, ¿no? No, casi no. Bueno, los mata. En España tenemos ahorita 2, bueno, tenemos porque estaba allá, 2 periodistas turcos que piden y ruegan que no los manden deportados. Pero los van a deportar, ¿por qué? Porque les aprieta Erdogan. Y entonces, ojo, pasan 2 oleoductos y 2 gasoductos por ahí. Pero además tengo 400,000 refugiados que puedo soltar en cualquier momento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues de la economía que prevalece, ¿no? Es el negocio de la venta de armas, el negocio del control del petróleo, el negocio
el negocio, al final de Y cuentas. hasta el negocio de las vidas humanas, por Sí, todo lo que nos sí, ha estado. sí. Y entonces, ¿dónde están los modelos de integración para darles escuela, salud, empleo? ¿Tú ves que en México haya un modelo de integración o también padecemos lo mismo? Creo que es lo mismo. Es un fenómeno de la globalización que nos está Porque pegando. en lugar de que enviáramos al ejército, a Guerrero, a pacificarlo, ¿por qué no enviamos inversión para crear fuentes de empleo? Bueno, me meto en un tema nacional ahorita que tenemos la catástrofe en Oaxaca y en Juchitán. Es una catástrofe. Y yo veo a un presidente, desalmado. O sea, me refiero sin alma. Cualquier otro presidente, por ejemplo, una figura como Lázaro Cárdenas, había ido a Juchitán a poner las oficinas de gobierno ahí, a trabajar, para reconstruir las zonas pobres. No lo está haciendo. ¿Quieren solidaridad? Esa es. Yo llego como presidente y aquí en una carpa monto la oficina y órale, que llegue la ayuda que no está llegando, Si algo que salvo- llegue esto. Eso es lo que se tiene que hacer en este país. Rafael, Eso es solidaridad. Exacto, Rafael Francisco. Si algo salvó a la administración de Miguel de la Madrid, de esa pues oscurantismo, actuar grisáceo que tuvo, fue precisamente pues el respaldo que dio a la sociedad civil de su actuar en los sismos del 85 y dejar por de lado su imagen y dar Tienes ese toda la razón. espaldarazo, ¿no? Mira, da coraje. Perdón, hablo como mexicano. Si tenemos un pueblo destruido, una cultura destruida, me voy ahí y empiezo a hacer la reconstrucción. Gano bonos, Dios mío. Si tengo el 17% de aprobación, por lo menos que me vean que estoy viendo cuántas casas están destruidas. Pero fíjate, lo comentaba Claudio en una columna de la semana que recién pasó. El presidente de la República lo que ha hecho es lucrar con su imagen. Y ahora, para reforzar esta imagen, pues también han optado por sacar a la señora Rivera, Angélica Rivera, su esposa, a actuar como la gran benefactora de la sociedad, aunque no lo hace con recursos propios ni recursos siquiera gubernamentales, sino que ella está canalizando la ayuda que empresarios como los Peralta están enviando hacia la zona damnificada. Entonces, de lo que estamos hablando es precisamente de lucro político. Lo vimos con los gobernadores de Chiapas y ni se diga el de Veracruz, que aprovecharon la circunstancia para promover su imagen y a su partido político. Y pues yo creo que con esta visión que nos das, estamos replicando mucho de lo malo que hay afuera y tomando muy poco de lo bueno que pudiera existir. Así es. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias, Rafael, por acompañarnos esta noche. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes, buenas noches. Y a usted muchísimas gracias por habernos sintonizado. Lo invitamos a que la próxima semana también nos acompañe en otro Reporte 10, ya seguramente con Lidia Arellano con nosotros. Buenas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.